Era el año de 1992, luego del estreno de Indiana Jones y la última cruzada, la cual dio final a la trilogía original de Indiana Jones y con una hipotética cuarta entrega, siendo algo que se desconocía por completo si sería algo que sucedería o no. George Lucas crearía la serie de televisión de las crónicas del joven Indiana Jones. En este programa sería fundamental una versión del personaje que poca gente conoce, la cual es el mismo Henry Jones Jr., siendo un anciano de entre 93 a 94 años de edad, interpretado por el actor canadiense George Hall, el cual ya se encontraba retirado. La serie se pensó como una de carácter antológica y educativa en la cual el ansiado Indy se encontraba en el mismo año en que se emitía el episodio, o sea de 1992 a 1993, siendo la actualidad de la época, el cual tras alguna situación como la del primer episodio La maldición del chacal, donde en un museo se encontraba con un par de niños, les preguntaba por qué huían, estos le respondían que era aburrido, así que indignado les contaba la historia de su nacimiento y de su primer viaje mundial, y así todos los episodios que iban de forma aleatoria con Indy recordando y contando historias de su vida durante los primeros años del siglo XX, siendo partícipe de eventos históricos como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, o el alzamiento de Pascua en Irlanda. Le contaba estas historias de su vida a cualquiera con quien se encontraba y podía escucharlo. Esta versión de Indy, pese a ser ya una persona mayor, gozaba de buena salud y memoria, además de querer seguir viviendo independientemente. Algo que resalta de esta faceta de su vida es que lleva un parche en el ojo izquierdo, siendo esto idea de George Lucas, que sin embargo jamás se ha explicado cómo fue que lo perdió, quedando como un misterio. La idea de un Indy anciano realmente no fue de la serie, porque el autor Rob McGregor tenía planeado que en su novela Indiana Jones y el peligro de Delfos inicie y cerrase su historia Indy de 90 años y así toda su serie de libros, pero le dijeron que a nadie le interesaría eso. Un año después el mismo autor especuló que fue decisión de Lucas el rechazarla porque planeaba usarla. Estos segmentos de entre 3 a 4 minutos, que ocurren entre el inicio y final de la mayoría de episodios, se les conoce como sujetalibros, bien debido a que al programa no le fue bien en rating, sumado a que era muy caro debido a que se filmó de forma internacional, se decidió cancelarlo y relanzarlo bajo el nombre de Las aventuras del joven Indiana Jones, siendo los episodios reeditados como telefilmes y así lanzados en formato doméstico, eliminando las escenas de George Hall a excepción del final de los créditos, donde vemos las manos del viejo Indy cerrando su diario. The Young Indiana Jones Chronicles will be right back. Sobre si esta parte de la vida de Indy forma parte del canon de la franquicia, es un tema de debate en la comunidad. Todas estas escenas fueron borradas de la serie cuando se relanzó. En una de estas escenas vemos a Indy afirmando que tiene múltiples hijos, en otros de estos sujetalibros vemos que Indy tiene una hija, además de múltiples nietos y bisnietos, lo cual parece contradecirse con el reino de la calavera de cristal y el dial del destino, donde parece que Indy solo tiene un único hijo, el cual es Mutt Williams. Tampoco nunca le vemos a Indy perder un ojo en estas cintas y nunca se explicó cómo lo perdió. Ante esto, en el año de 2008 la Alan Che, miembro importante del Story Group de Lucasfilm, el cual tenía la tarea de administrar como guardián de la base de datos del Holocron para la franquicia multimedia de Star Wars, clasificando el canon y vigilando la coherencia de la continuidad entre toda la saga y el universo expandido, el cual también creó una base de datos para la continuidad del canon de Indiana Jones, declaró lo siguiente, cito: Nunca me han dicho que trate el material de Old Indy como si no fuera de continuidad. En el año 2023 en Twitter, Pablo Hidalgo del Story Group de Lucasfilm respondió un post diciendo que se preguntaba cuándo Indy tendría a su gato Henry, diciendo, y cito textualmente: Cada uno es libre de concluir lo que quiera, pero tiendo a pensar que hay una historia no contada que explica la familia extendida de Indy. Su nieto Spike. Temporada 2 episodio 5, y la hija de Indy, sin nombre, temporada 2 episodio 12, simplemente me gustan mucho los sujetalibros de las crónicas del joven Indiana Jones. Una persona le pregunta si es que no era que fueron declarados no canónicos y este respondió: No conozco ninguna declaración de ese tipo. Se eliminaron gradualmente porque a la gente no le gustaban, qué lástima, y las calificaciones estaban bajo control, es lo que recuerdo en ese momento.
Y luego se eliminaron para que los cortes de la película funcionen. Y siguió otra conversación acerca de su numerosa familia, lo cual deja la situación bastante ambigua acerca de su canonicidad. En fuentes como el diario perdido de Indiana Jones o la guía visual se deja en claro que los eventos de la serie de televisión son canon, pero en este último libro no hay nada referente a Old Indy. Ya para concluir, he leído a gente especulando que es posible que Indy se refiera a múltiples hijos que haya tenido con otras mujeres a lo largo de su vida debido a su tendencia mujeriega y sexualmente activa, siendo probable que haya tenido al menos otro hijo o hija que no descubriría hasta años después, como el caso de Mutt. Pero bien, ¿ustedes qué opinan de esta versión del personaje? Hasta la próxima.